Nunca imaginé que un niño con un pasado difícil pudiera darles una lección increíble. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. La lluvia caía con fuerza, como si el cielo llorara por mí. Yo estaba en medio de la tormenta, sintiendo cada gota azotar mi piel, cada una como una punzada de dolor. Mis amigos, los pocos que me quedaban, se quedaron mirando desde la acera. Sus ojos decían más que 1000 palabras, decepción, incredulidad. Pero no era eso lo que me dolía. Era mi hogar, ese lugar que prometía amor y paz. Pero en su lugar, había gritos y silencio. En casa, la pena era densa, como un aire que se te mete en los pulmones y te ahoga. Mi madre luchaba con sus demonios, quebrándose ante mí, incapaz de ser la fortaleza que necesitaba. Recuerdo la noche en que un extraño golpeó la puerta. Me paralicé. Un susurro de esperanza cruzó mi mente, tal vez sea ayuda. Pero al abrir, la figura alta y sombría me dejó con el corazón en un puño. Era el pasado más oscuro, el que había intentado enterrar. Su voz arrastrada me decía que no podía escapar. Mi respiración se volvió errática. El peso del miedo era insoportable, las paredes parecían moverse, como si quisieran tragarme. Todo a mi alrededor se desvanecía. La oscuridad comenzaba a devorar la luz. Sentí una mano fría en mi hombro, era el recuerdo de mi padre, el hombre que prometió cuidarnos y en cambio nos destrozó. El dolor era un puñal, un cortante que no podía ignorar. ¿Por qué? Pregunté en silencio. ¿Por qué siempre había que vivir en el miedo? Esa noche, mientras el caos giraba a mi alrededor, decidí que no quería ser víctima más. Algo cambió en mí. Ese niño asustado comenzó a buscar respuestas. Había una fuerza inquebrantable en mi interior, una chispa de vida que no podía dejarse apagar. Sabía que, de alguna manera, esta tormenta que arrasaba mi mundo escondería una lección. Una lección que podría cambiar no solo mi historia, sino la de todos los que estaban como yo. Pero justo cuando empecé a vislumbrar una posible salida, un grito rompió el silencio. Era el eco de mi madre llamando, llena de pánico. Entonces, entendí que todo estaba a punto de cambiar. Miré hacia la puerta y sentí el nudo en mi garganta. ¿Qué más podría ocurrir? Iba a ser capaz de enfrentar lo que venía. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale un golpe al botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. La puerta se abrió de golpe, y ahí estaba ella, con los ojos desorbitados y las manos temblorosas. No, por favor, no te vayas, gritó mi madre, aferrándose a la apertura como si su vida dependiera de ello. La tormenta parecía feroz, pero su grito era aún más apremiante. En ese instante, me di cuenta de que no estaba solo en esta lucha, y aunque ya había tomado la decisión de enfrentar mis miedos, tenía que incluir a mi madre en el proceso, aunque ella no supiera cómo. El extraño en la puerta, un silencio inquietante lo rodeaba. No era un extraño cualquiera, era un hombre que representaba todas las sombras del pasado. Su avanzadilla fue súbita e implacable. Ella necesita ayuda, y tú también, dijo, con un tono que no dejaba de ser amenazante pero al mismo tiempo parecía una súplica. ¿Ayuda? Esa palabra me resonaba, pero ¿qué significaba realmente cuando todo lo que había conocido eran promesas vacías? Con el corazón latiendo en mi pecho, sin poder despegar la mirada de aquel hombre, sentí que una parte de mí se encendía. Era una mezcla de rabia y determinación, como un volcán a punto de estallar. Tenía que intentar salvar a mi madre, aunque no sabía cómo. ¿Qué quieres? Balbuceé, mi voz temblando pero firme. Una ráfaga de viento frío entró con él, como si el propio clima se alineara a su lado. Quiero que sepas la verdad, insistió, sus ojos penetrantes buscando los míos. La verdad sobre tu padre, el pasado, ese monstruo que me había acompañado hasta ese momento, estaba aquí, de pie frente a mí. La historia que una vez había sido solo un eco en mi mente comenzaba a dar forma. La del hombre que había prometido ser mi héroe y había terminado por sumergirnos en el dolor.
Las horas perdidas de risas y abrazos se desvanecían ante la corrosión de la decepción. ¿La verdad? Repetí como si esas palabras pudieran quitar el peso que sentía en el pecho. ¿Qué puedes decirme que no sepas ya? Hay más, insufló en un aire esperanzador, justo cuando un rayo iluminó la habitación, haciéndola brillar por un instante. La historia que conoces no es la única. Ustedes merecen conocer la otra cara. Lo que hice fue por protegerlos. La historia que te han contado, la historia de un villano, es solo un fragmento. Mis manos comenzaron a temblar. La confusión y el miedo se entrelazaban en un abrazo maléfico. ¿Por qué tendrías que protegernos de algo que ya nos hizo daño? No tiene sentido. Grité, pero en el fondo, algo comenzó a cambiar en mí. Era un conflicto interno que retumbaba, y aunque me resistía, había una parte de mí que quería escuchar. Quería entender. La mirada de mi madre, paralizada entre el miedo y la esperanza, provocaba un mar de emociones en mi interior. ¿Era posible que esta revelación desbloqueara algo? ¿Que tal vez la verdad pudiera servir de salvación y no de condena? El pasado te define solo si dejas que lo haga, continuó el extraño, su voz suave como la brisa que comenzaba a calmar la tormenta. Tú tienes el poder de decidir tu futuro. Con lágrimas brotando de mis ojos, dejé caer la carga que me oprimía. Tal vez, solo tal vez, era hora de soltar un poco de ese peso y abrir la puerta a nuevas posibilidades. Pero conforme absorbía esa idea, una fuerte ráfaga de viento cerró la puerta de golpe. La tormenta estaba lejos de terminar, y un nuevo grito resonó en la distancia, más agudo que el anterior. Mamá, tantas palabras sin decir, tantas verdades ocultas que necesitaban salir a la luz, y en ese momento supe que nada sería fácil. Mientras giraba hacia el sonido, dejé que la angustia llenara mi pecho. El pasado estaba golpeando con fuerza, y aún no comprendía si esta tormenta traía esperanza o solo más oscuridad. La ola de pánico que inundó mi corazón pronto se mezcló con un sentimiento de urgencia. ¿Qué está pasando? Grité, y la tormenta parecía responder con un trueno ensordecedor. Mis ojos se encontraron con los de mi madre, que temblaba de pie, la piel pálida y los labios temblorosos. Nunca la había visto así, vulnerada y perdida. Era como si los roles se hubiesen invertido, y yo, el hijo, tuviera que ser el protector. Dando un paso hacia el extraño, le exigí, dime qué sabes. Él permaneció inmóvil, como si un aura de calma lo rodeara, en contraste con el caos que nos reprimía. No tengo mucho tiempo. Hay cosas que no comprendes. Cosas que podrían cambiarlo todo. Mi mente se agachó en un mar de confusión. ¿Cambiarlo todo? ¿Cómo? El grito resonante de un niño atravesó el aire una vez más, y la impotencia se convirtió en un llama ardiente en mis venas. Con cada segundo que pasaba, la tormenta se convertía en un símbolo aplastante de mis propios miedos. Tu madre es la clave, pero también tú. A medida que hablaba, su mirada se fijó en ella. El pasado no es solo dolor, está lleno de posibilidades. Lo que hicimos fue un intento por protegerles de lo que él era, de lo que aún puede ser. Un leve murmullo emergió de mi interior, un eco de la historia que había llegado a conocer, una fábula distorsionada en medio de mentiras y medias verdades. El nombre de mi padre era un puñal siempre presente. ¿Cómo puedes decir eso, después de todo lo que hemos pasado? Has dicho que él era un villano. Repliqué, pero la incertidumbre pesaba en mis palabras. El extraño tomó un respiro profundo. Es cierto. Pero como de cualquier historia, tu madre y tú tienen una voz que puede reescribir el epílogo. Mis ojos se abrieron como platos, y una parte de mí sabía que había algo más. Había llamado a mi madre la clave y esa afirmación parecía cambiarlo todo. Tímidamente, la miré. ¿Qué sabes tú, mamá? Su rostro se tornó pálido. Nunca quise que sufrieras, finalmente dijo, su voz apenas un susurro. Me prometí a mí misma que te protegería de la verdad, porque sabía que el mundo tenía el poder de lastimarte. Aquello me desgarró. La idea de que ella hubiera llevado la carga de la verdad, tal como yo había llevado el dolor de su tristeza, me hacía sentir una conexión invisible, pero palpable. Miré al extraño con un nuevo entendimiento. ¿Qué se supone que debemos hacer ahora? ¿Cómo se supone que podemos reescribir nuestra historia sin que nos consuma? Comiencen por enfrentarse a su propio miedo. La respuesta fue clara, pero eso solo sirvió para aumentar mi ansiedad. En lugar de alivio, una sombra antigua se movió en mi interior,
el resentimiento por lo que el pasado había hecho a mi madre, a mí y a nuestra vida. Pero, ¿y si el pasado es más fuerte?, pregunté, sintiendo las máscaras de esperanza que habían comenzado a formarse desmoronarse. ¿Y si nos atrapa una vez más? El extraño sonrió levemente. El miedo solo tiene poder si se lo das. Hablen de lo que sienten, liberen esas palabras que los han mantenido cautivos. Tal vez se sorprendan al descubrir que la verdad puede ser liberadora. Y el eco del grito resonó nuevamente, esta vez con un toque de desesperación que hizo eco en mi alma. Mamá, ven aquí. Mi pequeño hermano, la luz de nuestras vidas, estaba en peligro y no podía dejar que la historia de nuestro padre arruinara esto. Vamos. Grité, sintiendo fuego en mis venas. Debemos ir. Pero mientras me dirigía hacia la puerta, el extraño hizo una pausa. Ten cuidado. No todas las puertas que abra la verdad serán fáciles de cruzar. Algunas llevarán hacia un lugar oscuro. Mis pasos tambalearon a medida que su advertencia calaba en mí. Un nuevo miedo, uno más profundo, se adueñaba de mi ser. Sin embargo, en el instante en que abrí la puerta, una luz intensa iluminó la penumbra, como si el mundo estuviera a punto de revelar todo su contenido. Y en ese mismo instante, un silencio helado colmó el aire, mientras la imagen de mi padre aparecía en la distancia, su rostro familiar, pintado con una mezcla de dolor y arrepentimiento. «Esperen», gritó un último eco de emoción. La tormenta había estado calmándose, pero ahora, en su lugar, se alzaba un nuevo desafío. ¿Podríamos realmente enfrentar lo que implicaba su regreso? El miedo y la esperanza se fundieron en una danza peligrosa, mientras nuestra historia estaba a punto de llevarnos a un lugar que nunca imaginamos. A medida que la figura de mi padre se acercaba, un torrente de recuerdos empañó mi mente, reminiscencias de los días antes de la tormenta, momentos de risas y reconciliaciones, pero también de gritos y lágrimas. Me detuve en seco, la puerta permanecía abierta, arrojando una luz que parecía ser tanto un faro como una trampa. «Mamá», murmuré, sintiendo que el tiempo se detendría. Ella estaba paralizada, sus ojos llenos de una mezcla de amor y terror. No sabía si dar un paso adelante o retroceder. «¿Qué hacemos? ¿Cómo se supone que se enfrenta a un padre que se ha convertido en un fantasma?» «Cualquier decisión que tomes, hijo, será la correcta», dijo ella finalmente, su voz temblorosa, pero llena de una resistencia que nunca había visto en ella. «Lo único que tienes que hacer es escuchar. Escuchar con el corazón y dejar que la verdad fluya». Fue como si una puerta interna también se abriera, revelando una parte de mí que había estado cerrada durante años, una parte que quería entender, que ansiaba el diálogo y la redención. «Papá», llamé con más firmeza de lo que me sentía en ese momento, «es hora de hablar». Cada paso que él dio hacia nosotros parecía cargado de años perdidos y promesas sin cumplir. La tormenta que había azotado nuestro hogar comenzó a disiparse, como si la naturaleza misma estuviera pendiente de lo que sucedía. Sus ojos, que solían estar llenos de una feroz determinación, hoy parecían cansados y vulnerables. «Lo lamento», dijo finalmente, su voz resonando casi en un susurro. «Destruiste mi vida, y al hacerlo, quité la de ustedes. No hay palabras suficientes». «¿Entonces simplemente nos dejas atrás? ¿Desapareces como si nada?», interrumpí, la herida abierta buscando una forma de expresar mi rabia y dolor. «¿Qué has hecho para cambiar, de verdad?». Él bajó la cabeza, avergonzado, y sentí un retazo de compasión brotar en medio de mi ira. No era fácil para él, enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Sin embargo, la rabia era un mecanismo de defensa desgastado que no podía sostener por mucho más tiempo. Pasé años tratando de arreglar las cosas. Perdí la brújula y cometí errores monumentales. Pero he estado pensando en volver, perder mis demonios y encontrar una manera de ser el padre que nunca fui, confesó, su mirada enfocándose en mí, como si buscara una respuesta que pudiera redimirlo. «Y yo quisiera que pudiera ser así», dije, mi voz quebrándose. «Pero no puedo borrar el pasado. No puedo olvidar todo el dolor que causaste». Y mientras decía eso, una parte de mí se sintió culpable, yo también estaba sufriendo por las decisiones de este hombre, por la falta de un padre presente. Fue mi madre quien, a pesar de lo que había pasado, dio un paso hacia adelante, ocupando el espacio entre nosotros. El pasado es importante, pero no nos define. Este es un nuevo comienzo, si ambos están dispuestos a intentarlo.
El dolor siempre está presente, pero también debemos dejar que la esperanza nos guíe. Miré a mi madre, reconociendo la sabiduría en sus palabras. Era cierto, el pasado no tenía que quedar grabado en piedra. Podíamos aprender a construir sobre los escombros, si teníamos el valor suficiente. Sin embargo, las cicatrices seguían ahí, y yo no podía simplemente ignorarlas. La tensión del aire se sintió aliviada, pero una pregunta flotaba. ¿Podría realmente perdonar? ¿Podría dar un paso hacia ese nuevo comienzo que tanto anhelábamos? Ante mí, mi padre parecía un hombre transformado, pero las sombras de los recuerdos aún eran pesadas. Si quieres volver, debes estar dispuesto a confrontar tus errores, no solo con nosotros, sino contigo mismo, le dije, sintiendo que la confrontación era inevitable. Esa es la única forma en que podremos seguir adelante. Su mirada se endureció. Estoy dispuesto, contestó, esta vez su voz firme como una promesa, pero había una tenue inquietud en su mirada que me hizo dudar antes de que pudiera continuar. Un estruendo rompió el silencio, y una fuerte ráfaga de viento atravesó la puerta, llevándose consigo el aire. ¿Qué habíamos estado conteniendo? La luz se apagó de repente, dejándonos en la penumbra. ¿Qué fue eso?, pregunté, la adrenalina corriendo por mis venas mientras la tormenta rugía de nuevo, más intensa que antes. Eso tampoco estaba en nuestros planes, respondió mi padre, el miedo ahora también marcado en su rostro. El eco del grito resonó nuevamente, esta vez más potente, como si el propio destino nos estuviera advirtiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. En la oscuridad, los cimientos de nuestras decisiones temblaban, y el futuro brillaba por su ausencia. La última palabra de mi padre, un eco agonizante, flotaba en el aire, no sé si estoy listo. Y de alguna manera, el verdadero viaje al corazón de nuestra historia recién comenzaba. La oscuridad pareció tragarnos por completo, como si la tormenta afuera hubiera colapsado el universo. El estallido de truenos acompañaba cada latido de mi corazón, resonando en mi pecho, tanto como el miedo que se había instalado en el aire. Mamá, dije, girándome hacia ella, buscando algún rayo de consuelo en medio de la confusión. Estamos aquí. Estamos juntos. Sí, aquí estamos, respondió ella, su voz era un hilo de luz en la tenebrosidad. Sentí su mano aferrarse a la mía con firmeza, y así, por un momento, el temor se atenuó. Pero mi mirada se desvió hacia mi padre, la imagen de su rostro, ahora oscurecida, me inquietó. Papá. ¿Estás bien? Solo estoy intentando entender lo que está pasando, admitió. Su voz temblaba, y el eco de sus palabras se perdía en la tormenta que rugía. Esa vulnerabilidad, lejos de asustarme, me hizo sentir que podía haber una grieta en la armadura que había construido alrededor de mi corazón. Esto es más complicado de lo que parece, dije, sintiendo el impulso de hablar antes que la tempestad nos arrastrara. Tú has estado en tu propio infierno, igual que nosotros. Pero a veces el infierno es necesario para encontrar la redención. La ira aún bullía dentro de mí, pero esa chispa de empatía empezaba a ganar terreno. Y yo lo reconozco, respondió él, aunque su voz se rompió. No solo perdí la brújula, me perdí a mí mismo. Pero no quiero que ustedes sufran por ello. Nunca quise que esto sucediera. Jamás pensé en lo que mi ausencia significaría para ustedes. ¿Pero qué significa para ti?, pregunté, sintiendo que las palabras brotaban como un manantial que se negaba a ser contenido. ¿Lo sabes realmente? ¿Qué es lo que anhelas en este momento? ¿Es tu propia redención o darme la ilusión de que todo puede volver a ser como antes? Las preguntas surgían como jugos de una herida abierta. Quiero ser parte de esta familia de nuevo, susurró. Su sinceridad mostró destellos de un cambio, pero todavía había un abismo de desconfianza entre nosotros. La inmensidad de nuestro pasado parecía ensombrecer el presente. En la distancia, el sonido del trueno resonó en la habitación, y en ese momento, el aire se volvió más denso, como si las paredes quisieran tragarnos. Una ráfaga de viento logró abrir la puerta de manera abrupta, revelando un oscuro jardín que parecía clamar por socorro. La diferencia y la distancia que había entre nosotros se sentía tan tangible como aquel viento abrumador. Mamá, no podemos quedarnos aquí, dije, sintiendo que la presión aumentaba. Lo que hay afuera, podría ser nuestra única salida. Pero, ¿qué hay afuera?, cuestionó mi padre, su voz temerosa como la de un niño que ha visto una tormenta. Una tormenta igual de intensa,
pero al menos, afuera existe la posibilidad de que la vida continúe, respondí, anclando mi mente a la imagen de un futuro que aún estaba por escribirse. Tal vez, solo tal vez, enfrentarse a esa tormenta exterior sería el primer paso para desmantelar las tempestades en nuestro interior. Está bien, dijo papá, y por un momento, vi un rayo de determinación atravesar su expresión. Salgamos juntos. Construyamos sobre la verdad, aunque duela. Mi pecho se tensó. Sabía que dar ese paso requeriría coraje. Había una parte de mí que se resistía, que aún temía que el mar de turbulencias nos arrastrara a todos. Pero si nunca salíamos de esa casa, estábamos condenados a perderlo todo. Era hora de salir de las sombras y enfrentar no solo la tormenta exterior, sino también el torbellino emocional que llevábamos dentro. Vamos, antes de que la tormenta decida nuestro destino, insté, mi voz sonando casi a modo de llamada, con una determinación renovada. Tomé la mano de mi madre y, moviéndome hacia la puerta, tiré de mi padre, quien vaciló un instante más. En su mirada había un destello de miedo, pero también había un destello de esperanza. Lo tomé con fuerza y lo llevé hacia el umbral. Tú también puedes, le dije, sabiendo que este era un viaje que teníamos que hacer juntos cuando. Finalmente cruzamos el umbral, la tormenta estalló a nuestro alrededor, pero marchábamos juntos, en busca de ese nuevo comienzo que parecía inalcanzable. Sin embargo, justo cuando la lluvia comenzó a caer, un grito desgarrador resonó en la distancia, uno que no era de la tormenta. Era un lamento humano, un eco de la angustia que habíamos dejado atrás. Sin pensarlo, nos detuvimos, mirándonos unos a otros con esa inquietud que brotaba. ¿Podríamos seguir adelante, o este nuevo desafío traería consigo otro tipo de dolor? Las paredes de nuestra historia estaban a punto de ser sacudidas una vez más, y el tiempo parecía detenerse al enfrentarnos a un nuevo giro inesperado que podría cambiarlo todo. Un silencio cargado de tensión se instaló entre nosotros mientras el eco del grito se desvanecía, dejando atrás un peso que se sentía palpable en el aire. Mira a mi madre, su rostro ahora era una mezcla de miedo y determinación. Y si necesita ayuda, dijo, el eco de su voz entre el retumbar de la tormenta. Las palabras, al pronunciarse, cargaban una nueva posibilidad, un desvío de la senda que pensábamos seguir. Pero, no podemos olvidarnos de nosotros, respondí, mi mente luchando con la idea de volver a lo que había sido un pozo de sufrimiento emocional. Lo que hemos pasado no quiero que eso vuelva. Estoy cansado de ese ciclo. La angustia comenzó a crecer en mí como un mar embravecido, pero algo dentro también reconocía la necesidad de ser solidarios. Escucha, dijo mi padre, su mirada ahora aferrándose a mi madre como si ella fuera su salvación. Podríamos ser su última esperanza. Si hay alguien allá afuera que sufre, igual que nosotros, no sería justo dejarlo solo. A veces, ayudar a otros puede ser el camino hacia nuestra propia redención. El cielo pareciera abrirse de repente sobre nuestras cabezas y la lluvia empezó a caer con fuerza, cada gota un grito de liberación golpeando la tierra como los lamentos de aquellos que enfrentaban su propio infierno. Un chispazo de reconocimiento cruzó entre nosotros, la tormenta se había vuelto el espejo de nuestras almas rotas. La decisión estaba sobre nosotros. Aniñado en un hogar donde la lucha interna nunca había sido tan evidente, no me costó aceptar que dar un paso atrás podía ser también un avance. La empatía instintiva se hizo más fuerte que el miedo. Si decidimos ayudar, debemos estar juntos en esto, en cuerpo y alma, contemplé, sintiendo que la conexión que había buscado siempre se fortalecía. Exacto, dijo mamá, con los ojos brillando en la penumbra. Quizá este sea el momento de demostrar que hemos aprendido algo, de que aún existe amor ofreciéndonos la mano aunque estemos heridos. No perdamos de vista a nuestra familia, advirtió papá, afirmando sus manos en nuestros hombros. Juntos podemos enfrentar cualquier tormenta. Sin más palabras, uní nuestros esfuerzos, y cuando el próximo grito desgarrador llegó a nuestros oídos, no vacilé. De acuerdo con el impulso compartido, dimos un paso hacia la dirección del lamento, cada paso impregnado en la incertidumbre, pero también envuelto en la esperanza de que quizás al ayudar a otros, podríamos sanarnos un poco más a nosotros mismos. Al adentrarnos en el jardín, la intensidad de la tormenta nos atravesaba, pero de alguna manera, mientras nos dabas la mano entre nosotros, el mundo exterior parecía un poco menos aterrador. Nos movimos como un solo ser, determinado a enfrentar el dolor de otros en la búsqueda de la recuperación propia. El grito se volvió más nítido, más cercano, y nos condujo hacia las sombras de un árbol caído en el patio, un refugio natural de la tormenta.
Al acercarnos, notamos una figura encorvada, cubierta de barro y hojas, atrapada en lo que parecía una lucha para liberarse. Era un niño, su mirada me atravesó como un láser, y con el temor también entendí su historia, el sufrimiento moldeaba su esencia. —¿Ayuda? Por favor. —suplicó. Las lágrimas caían por su rostro cubierto de suciedad, y su voz, aunque quebrada, emanaba un dolor que resonaba en nuestros propios corazones. Con un gesto instintivo, me agaché junto a él mientras mi padre y mi madre se apresuraban a examinar la situación. —Estamos aquí —le dije, intentando ofrecer un poco de consuelo. —Vamos a ayudarte. Te prometo que saldremos de esto. Pero mientras extendía mi mano hacia él, la tormenta pareció intensificarse, un rayo iluminó el cielo, abriendo una brecha que mostró una parte del camino que habíamos tomado. Y entonces, un impresionante crujido resonó. Un árbol cercano, debilitado por los vientos, se incluyó en dirección hacia nosotros. El tiempo se comprimió en ese segundo angustiante. La certeza de que no solo estábamos enfrentando a la tormenta, sino también a la posibilidad de perderlo todo una vez más se apoderó de mí. La pregunta parecía ineludible: ¿personalmente podríamos aferrarnos al nuevo camino que habíamos decidido tomar, o sería este un giro que dejaría una marca aún más profunda en nuestras almas? Todo parecía colapsar a nuestro alrededor, y el reloj emocional se detuvo mientras los flashes de esperanza y desolación entrelazaban nuestras percepciones. El segundero se detuvo, la caída del árbol se convirtió en un momento suspendido en el tiempo. Instintivamente, me lancé hacia el niño, colocándome entre él y la inminente tragedia. La tierra tembló con el crujido del tronco, un sonido que reverberó en mis entrañas. —Agáchate —grité mientras me aferraba a su frágil figura, cerrando los ojos como si eso pudiera detener lo inevitable. El impacto fue brutal, ramas desgarraron el aire y el estruendo era ensordecedor. Pero lo que siguió fue el silencio, un silencio opresivo, lleno de desolación y una oscura anticipación. Unos segundos se sintieron como eternidades antes de que mi mente se atreviera a abrirse a la realidad que parpadeé. Aunque el árbol se había desplomado a un lado, una ráfaga de ramas rotas aún amenazaba con desplomarse hacia nosotros. Me solté del niño y miré a mis padres. Ellos estaban ilesos, sus rostros llenos de preocupación. La fuerza de su amor y miedo retumbaba en sus miradas. Juntos, nos habíamos lanzado a lo desconocido. El niño, murmuré apenas, girándome lentamente para buscarlo. Su pequeña figura estaba cubierta de hojas, su rostro visiblemente asustado pero milagrosamente intacto. Un bofetón de alivio recorrió mi pecho, había un destello de vida en sus ojos, esa chispa de esperanza que antes temimos perder. —¿Estás bien? —le pregunté, ayudándolo a incorporarse. Su cuerpo temblaba, no solo de miedo, sino también de frío, como si el mundo alrededor de él lo hubiese abatido más de lo que podría soportar. Escuché a mi madre acercarse, su voz suave como el murmullo de la lluvia. —Vamos, pequeño, vamos a sacarte de aquí. Él me miró, una mezcla de gratitud y vulnerabilidad, y de pronto me di cuenta de que éramos la misma especie, seres humanos buscando un respiro en medio del caos. Era evidenciable que su sufrimiento no era solo físico, su mirada hablaba de heridas invisibles, de un pasado que lo había marcado de formas que aún desconocíamos. Mientras cuidaba de su cuerpo, mis pensamientos giraban en espiral. Como un niño que había experimentado tanto podía encontrar refugio en el cariño de aquellos que recién lo conocían. Era como un ecosistema delicado, una planta creciendo en una grieta de cemento. Quizás esas mismas experiencias dolorosas que compartíamos podían unirnos en un renovado propósito. Mi padre verificó los alrededores antes de acercarse, apoyando una mano en mi hombro. —¿A dónde llevaremos al niño? —preguntó. La tormenta parecía perder fuerza, cada vez más tenue, pero el peso de la incertidumbre continuaba latente. Nos estábamos adentrando en un viaje sin mapas ni brújulas, y la pregunta surcó el aire espeso. Una visión iluminó mi mente: el pequeño pudo ser más que una víctima, podría ser un espejo de nuestras almas, una colección de cicatrices donde se mostraran las lecciones que aún no habíamos aprendido. —Podemos llevarlo a nuestra casa —propuse, considerando que en los refugios llenos de amor podíamos encontrar la paz que tanto anhelábamos. La decisión hizo que la atmósfera se volviera más ligera. Papá asintió, y cuando volvimos a mirar al niño, su expresión se había transformado, un destello de esperanza brillando detrás de su sufrimiento. Ese brillo podía convertirse en la luz necesaria para guiarnos a través de nuestras propias tempestades. Entonces, mientras comenzábamos a caminar de regreso, la lluvia viraba a una fina llovizna reconfortante.
Era como si la naturaleza también se hubiera puesto de acuerdo en que este nuevo capítulo podría estar comienza. Sin embargo, un aire de inquietud me invadió, como si las sombras que había traído el niño no se fueran a disipar tan fácilmente. Un nudo formaba en el fondo de mi ser, como una premonición de que había mucho más en su historia de lo que estábamos a punto de descubrir. Al llegar a casa, preparé un espacio en la sala, deseando infundir calor a una realidad aún incierta. Pero mientras la tormenta menguaba, un sentimiento oscuro se arrastraba en el fondo de mi mente. ¿Habríamos tomado la decisión correcta? La ansiedad palpitaba al ritmo de las gotas sobre el tejado. En ese momento, el niño me miró con su cargada mirada, como si pudiera leer mis pensamientos. ¿Puedes ayudarme?, susurró, su voz un eco de lo que había dicho antes. Sus palabras despertaron en mí un movimiento inquieto de comprensión. No solo él necesitaba ayuda, sino que el camino hacia la sanación también era mutuo, un sendero que aún no habíamos comenzado a recorrer por completo. Mientras lo observaba, con su mano pequeña aferrándose a la mía, me sentí vulnerado por un dilema mayor. Tal vez no solo se trataba de salvarlo a él, sino también a nosotros mismos. Y entonces, en medio de la penumbra que se adensaba en el hogar, la revelación brotó, un secreto oscuro, un eco de la historia del niño comenzaba a desenredarse en mi mente. Era un hilo que, si lo seguíamos, podría desvelar verdades incluso más perturbadoras que las nuestras, un misterio que podría atar a nuestras heridas, o abrirlas aún más. La tormenta había sido solo el principio. La chimenea crepitaba suavemente, el calor abrazando el aire y ofreciéndonos un refugio contra el mundo exterior. La lluvia había comenzado a disminuir, pero el silencio que siguió a la tormenta mantenía su peso en la sala. Observé al niño mientras se secaba con una toalla que le había ofrecido mi madre. Su mirada no dejaba de vagar, como si intentara agarrar cada rincón de ese nuevo entorno, buscando una seguridad que todavía parecía frágil e inalcanzable. ¿Cómo te llamas?, le pregunté, intentando establecer un puente entre su tumultuosa carga emocional y nuestra realidad. Él titubeó, sus labios temblando ligeramente. Samuel, respondió al fin, su voz casi un susurro impreciso, como una hoja flotante en una brisa furtiva. Al escuchar su nombre, algo profundo se movió dentro de mí. Era un recordatorio de que, a pesar de todo, era solo un niño, un alma buscando pertenencia. Mis padres compartieron miradas llenas de preocupación, reflejando sus propios miedos e incertidumbres. ¿Cómo podríamos ofrecerle la calidez que necesitaba cuando nosotros mismos estábamos sentados en el borde de un abismo emocional? La fragilidad del momento me hizo sentir como si una línea invisible nos uniera en un sentimiento de soledad compartida. Samuel, repetí, ensayando su nombre en mi lengua, construyendo un idioma distinto donde su pasado y el nuestro podrían entrelazarse. ¿Qué pasó antes de llegar aquí?, la pregunta flotó en el aire, densa y temida, provocando un temblor en la atmósfera, como si al tocar esa herida abierta, destapáramos todo un universo de dolor. Samuel se encogió, como si las palabras formarían un peso tan inmenso que lo aplastaría. Ya no tengo a mis padres, dijo finalmente, y el simple encadenamiento de esas palabras me atravesó como un relámpago. La revelación era un golpe directo, un eco de lo que muchos temen y pocos pueden soportar, la pérdida más dolorosa. La habitación se volvió aún más silenciosa, como si la misma vida se hubiera detenido en espera de su historia. Era fácil imaginar lo que implicaba esa realidad, el miedo, la soledad, el abandono. En mi interior, sentí un profundo dolor familiar resonando con su confesión, despertando viejos recuerdos furtivos. Lo siento mucho, murmuré sin saber si eso haría alguna diferencia, pero en mi corazón, la conexión con él se sentía como un hilo que unía nuestras almas heridas. La conversación se interrumpió momentáneamente mientras mamá le ofrecía un vaso de leche caliente. Las manos de Samuel temblaban, y vi con tristeza que incluso un gesto simple resultaba abrumador para él. Aún así, sus ojos brillaron un poco al tomarlo, como si anticipara esa dulzura que podía acariciar sus adentros desbordantes de pérdida. Empezar a sanar sería un camino arduo, y allí estábamos, sujetos a la incertidumbre. Al sentarse más cerca de la chimenea, un destello de determinación brilló a través de su rostro. A veces, sueño con ellos, susurró, apenas audible, me dicen que debo seguir adelante. Sus palabras fueron como un rayo de luz, impresionante y desgarrador, al mismo tiempo. Quiero hacerles sentir orgullosos, aunque no están aquí. En ese instante, comprendí algo profundo, había hecho una lectura equivocada de su dolor. No solo estaba buscando refugio, también estaba buscando su propio camino en la oscuridad.
En sus ojos, noté el destello de un fuego interno que deseaba brillar. Su lucha no eran solo sus pérdidas, sino la búsqueda de su identidad, la construcción de un nuevo futuro entre las sombras que persistían en su corazón. Decidí que no podría dejarlo solo en este viaje. Necesitaba que supiera que estaban allí, que a pesar de las cicatrices que llevábamos, había fuerza en la vulnerabilidad y en el deseo de comprenderse unos a otros. Finalicé con una promesa: siempre estaré aquí para escucharte, Samuel. No estás solo. Al sondear mis propias palabras, me quedé atrapado en una red de emociones. No solo estaba refugiando a Samuel de sus miedos, también me refugiaba a mí mismo de mis incertidumbres. La cura empezaba con una historia compartida, creando lazos que podrían perdurar en el tiempo, pero mientras la conversación fluía entre nosotros, una sombra se proyectaba, un pensamiento perturbador que zumbaba en mi mente: ¿y si al abrir estos secretos, termináramos encontrando algo incapacitante, algo que amenazara lo poco que habíamos reconstruido? Un impulso de protección luchaba con el deseo de entender. El futuro se oscurecía con cada revelación, mientras la chimenea chisporroteaba y los latidos de nuestras historias se entrelazaban. Sin saberlo, nos adentrábamos cada vez más en un laberinto emocional del cual no había regreso. La tormenta dentro de nosotros prometía desatarse, y lo que se ataba en esos momentos podría ser la clave para edificios más altos, o el inicio de nuestro colapso. Samuel miró por la ventana. La lluvia había cesado, pero los destellos de relámpagos aún iluminaban el cielo. ¿Por qué no regresan?, preguntó, la vulnerabilidad impregnando su voz. Mi corazón dio un vuelco. En sus ojos, vi la súplica desesperada de un niño que aún conservaba la esperanza. Con un nudo en mí, salvaguardé esa pregunta, como si la respuesta podría desvelar una tormenta tan intensa, que todo podría cambiar de un instante a otro. El misterio de su historia estaba a punto de revelarse, y ni siquiera podía preparar mi corazón para lo que estaba por venir. Una brisa fría soplaba suavemente, y con ella, una sensación de inquietud penetró en la sala. Mientras el eco de la pregunta de Samuel se desvanecía, la atención se desvió hacia la chimenea, donde las llamas danzaban como si también ellas se sintieran atrapadas en el dilema que se planteaba. ¿Cómo podríamos, nosotros, ayudar a un niño que había perdido su hogar en el vasto océano de la tragedia? Los ojos del pequeño permanecieron fijos en el cristal empañado de la ventana, como si buscara entre las sombras una señal de aquellos que le habían dado la vida. En un instante, una mezcla de compasión y desesperación se apoderó de mí. No lo sabemos, respondí finalmente, dejando que la sinceridad fluyera entre nosotros. A veces, las cosas no salen como esperamos. Pero estamos aquí, yo estoy aquí, y me gustaría ayudarte. No sé si mis palabras le ofrecieron consuelo, pero el camino hacia su corazón parecía verse apenas iluminado. Su mirada bajó, y el silencio se hizo espeso nuevamente. La incomodidad de la situación se infiltró entre los intersticios de la habitación, tangible, casi insoportable. Era un lugar donde la tristeza y la esperanza podrían coexistir, pero el temor siempre estaba al acecho. ¿Cómo te sientes, Samuel?, preguntó mamá, su voz suave y maternal, como un abrigo que trataba de acoger su dolor. El niño giró la mirada hacia ella. Allí encontró un refugio temporal, un espacio donde podría permitir que los recuerdos comenzaran a salir a la superficie, los buenos, esos que había retenido como diamantes en medio de la tormenta. Me siento perdido, confesó finalmente, un susurro desgarrador. Esa pequeña frase resonó en mi interior como una fea melodía. ¿Y si el camino hacia el que miras no es el que deseas, sino el que debes recorrer?, pensé, sintiendo que la vida nos arrastra a veces cuando menos lo esperamos. La inestabilidad de nuestros propios sentimientos se estaba tejiendo con los de Samuel, formando una red intrincada de vulnerabilidad. ¿Estás solo en esto?, le pregunté, en un intento de explorar más allá de su dolor, buscando encontrar un hilo que pudiéramos compartir. No es justo, nadie debería estar solo. Por un momento, el niño pareció contemplar la posibilidad de abrirse, de compartir un poco más de su carga. Miró su vaso de leche, sus ojos llenos de un resplandor oscuro, como si las visiones de sus padres se desdibujaran en sus recuerdos. A veces me despierto de noche, y creo que escucho sus voces, confesó, su voz quebrada. Pero cuando busco, ya no están. En ese instante, comprendí lo que significaba la verdadera soledad, no solo el vacío físico de la ausencia, sino la falta de conexión emocional que él sentía. No tienes que olvidarlos, Samuel, le dije con firmeza, puedes llevarlos contigo. Siempre estarán contigo en tu corazón.
Debes aprender a hablarles a través de tus sueños. Mientras el niño absorbe mis palabras, un rayo de luz pareció cruzar su mirada. Era como si por un segundo hubiera vislumbrado una forma de volver a estar con sus seres queridos, al menos en espíritu. Pero el nudo de angustia no se deshizo por completo. Un nuevo desafío empezó a formarse en su interior. La lucha no solo consistía en mantener viva la memoria de sus padres, sino también en aceptarse a sí mismo, en aprender a vivir como Samuel, el niño solitario, sin que su pasado lo definiese. Fue entonces cuando, de repente, la puerta principal se abrió con un chirrido inquietante, interrumpiendo la atmósfera cargada de emociones. El viento se coló en la sala, trayendo consigo una ráfaga de frescura y, algo más, un murmullo. Un sonido que resonó en nuestros corazones, como un mensaje perdido en el aire. En esa fracción de segundo, todos nos volvimos hacia la entrada. Delante de nosotros, una figura oscura quedó enmarcada por la luz que ésta se desvanecía, un rostro familiar que quizás habíamos anhelado ver, pero que a la vez traía consigo una carga que erguía nuevas preguntas, nuevas esperanzas y un estremecimiento palpable. ¿Samuel? La voz era profunda y temblorosa, un eco de un pasado que hacía tiempo había sido dejado atrás. El niño se giró bruscamente, como si la realidad se deslizara de su propia narrativa. Sus ojos se abrieron de par en par, una mezcla de incredulidad y esperanza iluminó su rostro. Lo que estaba por suceder no podría preverse. Los recuerdos flotantes del pasado volvían, amenazando con encender la fragilidad que estábamos intentando construir en ese momento tan delicado. No sabíamos si este encuentro sería una carga más en la mochila de Samuel o la luz que necesitaba para avanzar. Era un instante en que todos los hilos de la vida se entrelazaban, creando un tapiz de incertidumbres. Mientras esperábamos la respuesta a nuestra confrontación emocional, sentí que el tiempo se había detenido, dejando solo el eco de nuestro dolor y la posibilidad de una nueva esperanza. El aire en la habitación se tornó pesado en el instante en que la figura se hizo visible. Reconocí su rostro. Era el hombre que había estado ausente, el que había hecho que todo se desmoronara. Sin embargo, lo que vi no fue un monstruo, sino la imagen de un padre que había cargado con un peso aún mayor que el que nosotros llevábamos. «Papá». La voz de Samuel tembló, y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Era una palabra cargada de historia, dolor y anhelo. La figura ante nosotros debía ser un eco del pasado, un reflejo de lo que habíamos perdido y quizás de lo que podríamos recuperar. Las palabras se atascaban en mi garganta mientras los ojos de Samuel se llenaban de lágrimas. La explosión de emociones era difícil de soportar, pero sabíamos que era el momento de afrontar todo lo que habíamos estado evitando. El padre de Samuel dio un paso hacia él. «Hijo, he estado buscándote. Lamento tanto lo que sucedió, no sabía cómo enfrentar mis demonios. Pensé que estaba protegiéndote al alejarme». Su voz era un eco de culpa, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. «¿Protegerme de qué?», le preguntó Samuel, la angustia marcando cada palabra. «¿Protegerme de la tristeza? ¿De tu ausencia? Me dejaste solo en el dolor». Las palabras de Samuel resonaron en la habitación, llenas de una herida que no se podía ignorar. Pero también en ellas había un destello de valentía, una petición silenciosa por comprender. «Lo sé, hijo, y estoy aquí para intentar enmendarlo», respondió su padre, un temblor en su voz, su mirada fija en Samuel. «Yo mismo era un niño perdido, pero ahora quiero ayudarte a encontrar la salida. Quiero hacerlo juntos». Esa vulnerabilidad comenzó a romper las barreras que el tiempo había construido. Samuel se tambaleó entre el miedo y la esperanza mientras la situación se desbordaba como el agua a través de un dique, arrastrando todo a su paso. «No sé si puedo confiar en lo que dices», murmuró, su mirada perdida en recuerdos ensombrecidos. «Confía en lo que aumentamos juntos», respondí, sintiendo la necesidad de intervenir. «El pasado puede ser un monstruo aterrador, pero en nuestras manos también puede ser nuestra guía». Las palabras fueron como un bálsamo en una herida abierta. La respiración de Samuel se calmó lentamente, y en ese instante, capté un ligero cambio en su postura. Observé a su padre, a ese hombre que había sido tanto el villano como la víctima de su propia historia. Era el momento de abrir la puerta hacia un nuevo comienzo. Mientras la conversación continuaba, sin que nadie nos diera permiso, las sombras que nos envolvían parecían disiparse. En esa sala, el eco de nuestras voces se entrelazaba en una sinfonía de dolor, pero también de resistencia. Comenzamos a recordar que cada uno de nosotros tenía una historia que contar, incluso si era difícil. «¿Cómo lo hacemos?»,
preguntó Samuel, su voz aún cargada de desconfianza, pero también de un destello de curiosidad. Por hablar, hijo, dijo su padre, y cada palabra colmaba el espacio con una fragorosa sinceridad. Hablemos de lo que ocurrió, de las decisiones que tomamos, del dolor que sentimos y de lo que debemos compartir. Aquí y ahora, encontramos el camino hacia la redención. Las lágrimas se desbordaron del rostro de Samuel. Él no solo estaba buscando un camino hacia el perdón, sino que comenzaba a comprender que su fuerza no provenía solamente de su dolor, sino también de su capacidad de amar y de abrir su corazón a nuevas conexiones. Una mezcla de luz y sombra cubrió el ambiente. En lo profundo de nuestras conversaciones, comenzamos a vislumbrar la verdad que subyacía en nuestras heridas y la libertad que nacía de aceptar que éramos impotentes ante el pasado, pero no ante el futuro. Fue en ese momento que me di cuenta de que, para todos nosotros, ese niño que habíamos acogido, que había encontrado refugio en nuestro hogar, no era solo un símbolo de sufrimiento. Él era parte de nuestra historia, el hilo dorado que unía nuestro dolor y nuestras esperanzas, recordándonos que en la lucha siempre hay lugar para la compasión, y fue entonces cuando, en un acto que lo cambió todo, Samuel se acercó a su padre y lo abrazó, un abrazo lleno de pérdida y nuevas promesas. Era el inicio de un nuevo capítulo. Lloramos juntos, sin miedo, dejando que cada lágrima representara un eslabón roto que se reparaba con ese simple gesto de amor. La tormenta había pasado. Los ecos del presente se transformaron, la vida se alzó brillante entre las oscuras nubes del pasado. Al final, nos encontramos, recuperando nuestras voces, reconstruyendo nuestras almas en un refugio lleno de amor. Siempre estaremos aquí, tu historia no cierra, porque ahora escribimos juntos, y de nuestros desencuentros haremos un nuevo encuentro, dije, mientras el calor parecía envolvernos. En ese instante, entendí que si elegíamos enfrentar la tormenta de la verdad, entonces no solo habitábamos un nuevo comienzo, sino que transformábamos la esencia misma de lo que significa ser una familia. Y el susurro de la verdad fluyó en el aire, llevándonos a la luz al finalizar aquella noche en que no solo salvamos a un niño, salvamos a todos los que una vez sentimos que habíamos perdido. La vida continuaba, y en ese momento, el ciclo del dolor se convertía en un ciclo de esperanza. Al final, entre sollozos y sonrisas, recordé que en la vida, el mayor acto de amor es permitir que la verdad nos guíe. Mirando al cielo despejado a través de la ventana, supe que habíamos encontrado un nuevo hogar. Hoy, por fin, nos volvemos a encontrar, susurré, sintiendo el eco de esas palabras envolvernos, como el abrazo cálido de un nuevo amanecer.